El Evangelio trata sobre Dios, el justo. Cuando hablamos de evangelismo, el punto de partida de nuestro mensaje es fundamental. Es fácil equivocarnos desde el inicio. Por ejemplo, deberíamos comenzar hablando del pecado o tal vez del hombre mismo. Aunque ciertos contextos pueden requerir esos enfoques, temas como el pecado y el hombre solo pueden entenderse adecuadamente en relación con Dios. Por ejemplo, según la Escritura, el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Y según el Catecismo Menor de Westminster, es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella. Página 14. Dios y su ley moral, los 10 mandamientos, son el estándar de santidad para todas las personas, en todo lugar y en todo tiempo. Son la medida de su justicia. En consecuencia, el pecado no puede entenderse correctamente hasta que se conozca al Dios de la Biblia, en quien no hay ningunas tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y su ley santa e inflexible que da conocimiento del pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. La ley de Dios también promete castigo eterno en el infierno, ya que hay una pena eterna asociada a quebrantarla. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por tanto, Lutero tenía razón cuando dijo que la función de la ley no es justificar, sino aterrorizar. Lo mismo ocurre con el hombre. El hombre no puede entenderse a sí mismo hasta que primero entienda su relación con Dios, su Creador. El hombre es un ser creado. Génesis capítulo 2, versículo 7. No es el dueño de su destino ni quien define lo que está bien o mal. Como criatura de Dios, está obligado a amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, como dice en Marcos capítulo 12, versículo 30. Además, está llamado a guardar la ley de Dios de manera perfecta, continua y personal, si desea ser aceptado por Él, como nos dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 y Santiago capítulo 2 verso 10. Sin embargo, el hombre ha fallado en esto. Por eso, el mensaje del Evangelio debe comenzar enfocándose en Dios y en su ley, contra la cual el hombre ha pecado, para que primero pueda ver las malas noticias de su condición perdida. Considera Romanos capítulo 1 versículo 18. Luego de mencionar el Evangelio en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observa que al comenzar con Dios, Pablo no inicia su proclamación del Evangelio diciendo: Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. En cambio, él declara que debido a que Dios es santo y el hombre es impío, su ira no solo está dirigida al hombre, sino más literalmente, según el texto griego, está sobre él. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo explica por qué
toda persona en el mundo necesita el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. También muestra por qué todos necesitan la justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. Imputada esta justicia a su cuenta para cubrir su injusticia. Una justicia que se revela en el Evangelio, se recibe solo por la fe. Y es la justicia perfecta de Cristo, como lo podemos ver en Jeremías capítulo 23, versículo 6, Romanos capítulo 5, versículos del 15 al 19, Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 y Filipenses capítulo 3, versículo 9. Además de la ira de Dios contra el pecador, la Biblia también revela que el Dios de la Escritura es santo, justo y el juez supremo. Los salmos declaran: Jehová nuestro Dios es santo, en el Salmo 99, versículo 9. Y los ángeles sin pecado claman día y noche ante Él diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Además, en el Salmo 89, versículo 14, afirma que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y en el Salmo 96, verso 13 dice que Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Estos aspectos de Dios son impopulares para los oyentes modernos. Sin embargo, son fundamentales al compartir el Evangelio. Si las personas no reconocen a Dios tal como Él es en verdad, nunca comprenderán la gravedad de su condición ni el profundo amor que Él demostró al enviar a su Hijo, Jesús, a morir por pecadores como ellos. Con demasiada frecuencia se intenta presentar a Dios como alguien accesible, simpático o como un amigo, con la esperanza de que la gente se sienta atraída hacia Él. Sin embargo, la Biblia nunca presenta a Dios de esta manera. Más bien, según la Escritura, Dios es absolutamente único, diferente de todo lo que existe en el universo. No es como el hombre. Él es el creador, mientras que todo lo demás ha sido creado por Él. Salmo 50, versículo 21. Debemos hablar a los perdidos del Dios bíblico. Repito, debemos hablar a los perdidos del Dios bíblico. Debemos comenzar donde Pablo comenzó su presentación del Evangelio, con el hecho de que fuera de Cristo, Dios está airado con nosotros todos los días. Salmo 7, versículo 11. Debido a nuestro pecado contra su santa persona y su ley. Debemos enfatizar que todos comparecerán un día ante el Tribunal Supremo de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Solo entonces los inconversos verán cuán desesperada, deplorable y sin esperanza es su condición ante el Dios Santo de la Biblia, ante quien tenemos que dar cuentas. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y que solo Él mismo puede librarnos de ella.
Solo entonces los pecadores valorarán y apreciarán verdaderamente la asombrosa gracia de Dios y su glorioso remedio para su inmensa enfermedad.